Y bueno, vamos a rápidamente nada más a ver esta parte. Ya hablamos de cuántas aproximadamente religiones hay en el mundo. Vimos un panorama religioso mundial que vimos que es sumamente amplio y también muy dinámico. Es decir, de repente el día de hoy, no sé qué nuevo movimiento haya salido, pero les aseguro que hoy se levantó un nuevo movimiento religioso, ¿verdad? Entonces muchos de estos están registrados, muchos de ellos no están registrados. Entonces algunos se levantó en la mañana y hoy dijo: hoy quiero enseñar que Dios puede ser una botella, y empieza a hacer su propia religión y empieza a hacer, o a mí no me gusta hacer esto, a mí no me gusta esto de la Biblia, voy a hacer mi propia corriente de iglesia o de pensamiento, ¿no?, religioso. Una de las cosas que veíamos también en cuanto a esto es que la diferencia, o lo que diferencia cada una de estas religiones, es su doctrina, es decir, lo que ellos enseñan, entendiendo por esto que lo que nosotros sabemos y aprendemos es lo que vamos a practicar, ¿verdad? Es decir, todo lo que tú y yo hemos aprendido hablando académicamente es algo que hemos practicado. Si tú estudiaste alguna profesión, es lo que hoy en día estás practicando. Entonces, si nos vamos dando cuenta, lo que nosotros sabemos y conocemos, lo que aprendemos, es lo que nos va formando y lo que nos hace lo que hoy somos. Entonces, eso de alguna manera tenemos que verlo, que a través de esto, lo que diferencia cada uno de estos movimientos es la doctrina. Sin embargo, la iglesia de Cristo, para que tú y yo podamos ser una iglesia de Cristo, debemos de tener claro que estamos fundados en la sana doctrina. No somos una secta, no somos una religión más, no somos una denominación, somos la iglesia de Cristo. Y a lo largo de esto vimos y hemos hablado acerca de la importancia de lo que es la doctrina, y esto hemos hablado que no es más que una enseñanza o una instrucción. Es decir, no es algo más místico, no es algo así tan elevado que nos va a elevar. No, la doctrina es enseñanza. Lo que estamos viendo el día de hoy, el hecho de que hoy hayan sillas y estemos sentados y frente a un maestro, eso es de alguna manera lo que nos hace nosotros entender que estamos siendo adoctrinados. Es decir, estamos recibiendo una enseñanza bíblica. Y en esto también hemos aprendido que la iglesia no es legislativa. La iglesia solamente ejecuta lo que ya fue escrito, lo que ya Dios dejó establecido a través de su palabra. Nosotros no somos nadie para cambiar lo que ya está escrito. La sana doctrina no se lleva a discusión en una iglesia, simplemente se enseña y se acata, y tenemos tú y yo tener que una actitud correcta, sumisos ante la voluntad de Dios. Y esto nos llevó a empezar a ver el domingo pasado qué es la sana doctrina. Y una de las cosas que veíamos acerca de lo que es la sana doctrina es que hoy en día hablan de que las doctrinas se dividen en primarias y secundarias, es decir, que hay unas que son más prioritarias que otras, y lo que nosotros dijimos es que esto no lo encontramos en la Escritura. Toda doctrina tiene la misma relevancia y la misma importancia. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esta división? Porque hay unos que dicen, ¿sabes qué? Una vez un hermano me dijo, muy estudiado, licenciado en teología, y me dice: brother, es que tenemos que ver que eso es una doctrina secundaria. Le digo, a ver, ¿el gobierno de la iglesia es una doctrina secundaria? Sí. Digo, si fuera una doctrina secundaria, no causara los estragos que causa cuando no está bien enseñada y bien practicada en una iglesia. Entonces imagínense, algo que para ellos es algo secundario, realmente es algo que toda doctrina que podemos encontrar, toda enseñanza bíblica es relevante e importante. No hay primarias, secundarias o fundamentales. Toda doctrina va a ser un fundamento específico, un ladrillo específico para la construcción de la iglesia, para el establecimiento de su iglesia. Y una de las cosas que hablábamos el domingo pasado era qué es la sana doctrina, y en esto hablábamos acerca de la palabra griega higiaino, que es de alguna manera donde se deriva la palabra que Pablo utiliza al momento de hablar de sana doctrina, y que lo que significa es higiene, en otras palabras. Es decir, es lo que aquí nos habla en este concepto, es que literalmente es estar sano, libre de enfermedades, de ser personas íntegras. Y el apóstol Pablo, alguna de las cosas que él hacía era que decía que cuando la palabra de Dios es adulterada, cuando ya no es una sana doctrina, ya no es pura, entonces empieza a engangrenar el cuerpo. Y recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Entonces se empieza a engangrenar, empieza como una leve herida y esa leve herida se empieza a infectar y se va infectando hasta que de repente tenemos que mutilar, y la misma escritura habla y dice, si ese miembro es ocasión de que de alguna manera haya división, haya confusión, dice, córtalo. Entonces ahí es donde luego nos va a llevar a otra doctrina que vamos a estudiar cuando hablemos acerca de la disciplina eclesiástica, cuando hablemos acerca de la expulsión bíblica y el propósito que ésta lleva. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo y aterrizando a que todas estas personas que causan estragos con una doctrina diferente, con una doctrina extraña, con un mandamiento de hombre o de demonios, como dice la misma palabra de Dios, es importante cortarlo del cuerpo, extirparlo, porque si no, el cuerpo se puede engangrenar. Y era una de las partes y ejemplos que puso el apóstol Pablo precisamente en 2 Timoteo 2:17, ¿sí? Donde nos empieza a hablar que se empezaba a enfermar el cuerpo, se empezaba a engangrenar. Y fíjense cómo dice 2 Timoteo capítulo 2:17, habla de unos personajes, de Himeneo y Fileto. Dice, y su palabra carcomerá, hablando de lo que ellos estaban enseñando, porque el versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la santidad, dice ahí, a la impiedad. Y su palabra, es decir, lo que estos hombres hablan, dice, carcomerá como gangrena, de las cuales son, y señala directamente Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, se tiene que hacer un señalamiento puntual, se tiene que de alguna manera evidenciar a aquellas personas que están trayendo una mala doctrina. ¿Por qué? Porque si no, dice que va a carcomer como gangrena. ¿Ustedes han visto alguna vez a alguien con el pie engangrenado, con alguna herida engangrenada? Sí, aquí nuestra hermana es fisioterapeuta, por si no sabían, ¿verdad? Entonces ella también da rehabilitación y todo esto. Mi esposa, que es doctora, pero de alguna manera, si no lo puede usted buscar en internet y busque una imagen de un engangrenado, es algo no solamente feo a la vista, sino que también apesta. O sea, una herida que está podrida apesta, hiede. Entonces, imagínense la palabra que está utilizando aquí el apóstol Pablo para alguien que está enseñando una falsa enseñanza, una falsa doctrina, y que está de alguna manera corrompiendo la sana doctrina. Entonces, es el cuidado que tú y yo debemos de tener. Y dentro de esto hablábamos el domingo pasado, basado en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 17, que la meta de esta instrucción que da el apóstol Pablo es que Pablo ordena a Timoteo que mande a algunos a no enseñar diferente doctrina. Pablo le da un ministerio a Timoteo de establecer otros ancianos, de establecer otros pastores en Éfeso, en la región donde le había mandado, y algo que le pide es que no enseñen una diferente doctrina. Es decir, no adulteren la sana doctrina. Y otra de las cosas es que les dice que hay que hacer un uso correcto de la ley. Todo lo que se opone al carácter de Dios se opone a la sana doctrina. Y el centro de la doctrina, lo que nos debe llevar como hijos de Dios cuando estamos preservando la sana doctrina, es a terminar adorando a Dios. Es decir, mi vida va a adorar a Dios porque está reflejando su imagen. Mis pensamientos van a adorar a Dios porque estoy impregnado de su palabra. Todo lo que yo diga, todo lo que piense y todo lo que haga va a glorificar a Dios. Entonces eso me lleva, cuando yo estoy siendo adoctrinado con la sana doctrina, me lleva a santificarme, me lleva a apartarme del mundo, me lleva a mantenerme piadoso, piadosa, y me lleva al final de cuentas a adorar a Dios. Por eso termina diciendo el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Ese es el propósito que tú y yo hemos sido creados, para que Dios sea glorificado. Y la aplicación que podemos tener a nuestros tiempos es que Pablo le exhorta a Timoteo a no ser tolerante. Cuando alguien está enseñando algo que no va conforme a la palabra, se tiene que cortar de raíz, de tajo. No lo toleres, le dice Pablo a Timoteo.
un error doctrinal, es decir, una herejía. Y aquí te quiero dejar esta semilla en esta mañana, que es: la sana doctrina se mide por su fruto. Es decir, podemos tener una medición. Hablábamos el domingo pasado que hay parámetros, como cuando tú te vas a hacer unos análisis clínicos, donde del lado derecho tú puedes ver los parámetros o los valores que te tienen, si tú estás dentro del rango, estás bien o estás mal, estás bajo o estás por encima de los valores. Lo mismo, la palabra de Dios es nuestra guía. Es nuestra regla con la cual vamos a medir cualquier doctrina. Entonces, cuando yo entiendo eso, llega mi entendimiento entonces a comprender que la sana doctrina se mide por su fruto. Si tú estás en una congregación donde no estás viendo transformación, no estás en una iglesia de Cristo. Tu vida tiene que ser transformada, porque si la palabra de Dios está siendo expuesta para todos, tu vida tiene que cambiar. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Dice que va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Va a partir nuestra alma hasta quebrantarnos y llevarnos al arrepentimiento. Llevarnos a vivir una vida en santidad que agrade a Dios. Sin la fe, que es la que nos va a llevar a creer, y esta creencia nos va a llevar entonces a apartarnos de este mundo y a vivir una vida piadosa, como nos pide la palabra de Dios. Entonces, si la enseñanza produce división, porque hay muchas iglesias, mis hermanos, que lamentablemente, iglesias, hablando de la congregación, de las personas, hay iglesias que están divididas permanentemente. O sea, cada quien tiene su grupito, cada quien vive a su manera. Eso no es unidad. Cada quien piensa lo que quiere, hace lo que quiere. La iglesia por naturaleza está dividida. Si esa enseñanza, lo que se está enseñando desde el púlpito, no está generando unidad, entonces no se está enseñando la sana doctrina. Porque la verdad de Dios nunca va a dividir, va a unir. A unir. Entonces, si esa enseñanza produce división, produce que la gente se sienta que sabe mucho, produce: tú que me vienes a enseñar a mí, yo he estudiado esto, yo he aprendido esto, ¿tú quién eres para decirme a mí? Si eso está produciendo esa enseñanza, no es sana doctrina, está adulterada. Y peor aún, si produce confusión. Hay gente que está confundida, que dice: a ver, entonces, ¿cómo es? O sea, una vez me dices esto, de repente me dices: bueno, es que sí lo dije, pero no, yo creo que mejor es así. Oye, defínete primero antes de pararte a enseñar. Porque entonces no tienes, ni tú mismo estás convencido de lo que crees. Tenemos que tener primero convicciones, porque si no tenemos convicciones, no vamos a poder convencer a nadie. Necesitamos tener convicciones en nuestras vidas, porque la convicción entonces me va a quitar la confusión. Y una sana doctrina, si de alguna manera va a producir en nosotros amor, va a producir santificación y va a producir unidad. Eso va a producir una sana doctrina. Algo que está adulterado va a producir división, orgullo, confusión, en lugar de amor, santificación, unidad. Si esto lo está produciendo, o este es el ambiente que se respira en una iglesia, entonces no está siendo adoctrinada con la sana enseñanza, con la escritura, con los fundamentos que Cristo dejó para su iglesia. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que tomar muy en cuenta. Fíjense, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Versículos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Algo importante, que ningún maestro, el día de mañana tú también, lo que Dios busca es que todos seamos maestros de la palabra. Todos. Porque la gran comisión no es para el pastor nada más, no es para los oficiales de la iglesia. La gran comisión es para todos los miembros de una iglesia. Porque dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándoles. Tú tienes que ser un maestro también. Decía el apóstol Pablo: no es posible que ustedes, ya debiendo haber sido maestros, todavía quieren lechita. Dice: no, ya necesitan un filete, un ribeye, un chorrito, una rachera. Es lo que ustedes ya necesitan, en lugar de seguir pidiendo cereal con leche. Otras tratando de aterrizarlo y ejemplificándolo a nuestros tiempos.
nosotros ya deberíamos de ser maestros. Porque el mandato de enseñar todas las cosas que yo os he mandado es para toda la iglesia, para toda persona que ya es un hijo de Dios, que está siendo un discípulo de Cristo. Ese mandato es para ti también, no solamente para el pastor. Tenemos que volvernos maestros de la palabra. Y en ese sentido y en esa parte es lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y tener siempre presente. ¿Saben la responsabilidad que lleva estar aquí, abriendo este libro y diciendo, esto es lo que dice Dios? Es una responsabilidad enorme. O sea, Dios me va a demandar a mí en este momento, y el día de mañana algún otro predicador que está enfrente nos va a demandar si fuimos fieles a la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios. Por favor, te lo encargo, Timoteo, ten temor a Dios. Dice que Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, antes de que pasen las cosas, adelántate a las cosas, enséñales, prevén antes de que venga el caos. Pero si ya vino el caos, aún así, enseña después del caos. Le estoy diciendo, te insto que enseñes a tiempo y fuera de tiempo. Obviamente lo que buscamos siempre es prevenir, ¿verdad? Pero dice aquí, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a su propia malicia. Entonces, de alguna manera aquí podemos encontrar, y decíamos el domingo pasado que Pablo escribía esto en la cárcel. Estaba encarcelado en Mamertina, en Roma, alrededor de entre el año 66 y 67 después de Cristo, bajo el reinado de Nerón. Nerón había iniciado una persecución feroz contra los cristianos tras el incendio que había en Roma. Se lo habían achacado a los cristianos, le habían adjudicado que ellos habían sido los que habían incendiado Roma. Pablo sabe que su ejecución es inevitable, pero entonces había empezado a ocurrir algo. Empezaba a haber la apostasía. Muchos discípulos que ya muchos de ellos habían caminado con Cristo, habían conocido a Cristo, muchos de ellos estaban dejando la verdad por irse tras el error. Imagínense cuánto más en nuestros tiempos que nosotros no conocimos a Cristo, así como nos conocemos ahorita tú y yo y nos estamos viendo tú y yo. ¿Cuánto más para que el diablo pueda meternos una duda y decir, ¿y vas a creer que eso es verdad? ¿Qué te garantiza a ti que Cristo existió? Pues eso estaba pasando en estos momentos y en estos tiempos. El pueblo de Israel, que había visto las maravillas y los milagros que Dios había hecho que saliera agua de una roca. Y aún así, el pueblo endurecía su corazón. Había abierto Dios el mar y ellos habían caminado en tierra seca para atravesar y librarlos de los egipcios. Aún así, el pueblo de Israel endureció su corazón. Y pasaron generaciones que se olvidaron de quién era Dios. Entonces imagínense cuánto más nosotros. Por eso Pablo observa con preocupación que muchos han abandonado la fe, que se han desviado hacia falsas enseñanzas, y siente esa urgencia de defender la sana doctrina, porque está en peligro para la siguiente generación si esta no es valiente. Ahora, Timoteo, quien por naturaleza tendía a ser tímido, recibe este encargo como una orden solemne ante el tribunal de Dios. Por eso le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, en esta parte podemos encontrar nosotros también que la orden que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo es precisamente esa urgencia, pero también el hecho de que lo que decíamos es, si ya ocurrió, aún así enseña. Si aún lo que buscamos es prevenir, entonces prevénlo cuando fuere posible. Y aquí, de alguna manera, el redarguir es convencer el intelecto, es
es decir, llegar a la mente de la persona. Reprender es tocar la voluntad de la persona, la conciencia de la persona. Esa es la función o el objetivo que tiene la reprensión. Y la exhortación es motivar, animar a la persona a que con paciencia y doctrina, que es didae, podamos nosotros corregir a ese hermano o a esa hermana del error. Sacarlos de ahí. Es lo más importante, sacarlos de ahí. Pablo describe una patología espiritual en los oyentes futuros, que es la comezón de oír. Esta comezón de oír se refiere a personas que buscan maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar, no lo que necesitan oír. Y aquí viene una parte importante. El abandono de la sana doctrina, didascalia, no es un accidente. ¿Sí? Es decir, que uno diga, bueno, pues es que lo abandonó, la verdad, porque pues, no sé, algo le pasó al hermano. No es un accidente el que la persona haya abandonado la verdad. Es una decisión. Dice la misma escritura aquí donde leíamos en el versículo, estamos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 3, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán. ¿Sí? Esto no es de alguna manera que es algo que va a ser casual, que va a ser, no, van a decidir, van a tomar ellos esa decisión, se van a envanecer y van a apartar de la verdad el oído y se van a volver tras esas fábulas. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros entendemos que el abandono de la sana doctrina no es un accidente, sino una decisión, cuando la verdad incomoda al ser humano, porque hay verdades que nos incomodan. No saben, yo cuando estoy estudiando de repente, híjole, esto es para mí, Señor. O sea, me estás hablando y me estás dando, pero duro. Cuando la verdad incomoda, el ser humano prefiere mejor buscar una mitología, algo así medio místico que le pueda ayudar a tratar de llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Entonces, en ese sentido, busca cosas que lo validen, busca sus propias verdades, crea su propio Dios. Por eso dice, muchos apostatarán de la fe, conociendo la palabra de Dios. Vamos nosotros a poder discernir la mentira. Y miren, en esta parte podemos nosotros entonces entender que al igual que Pablo con Timoteo, la iglesia de Cristo hoy tiene la responsabilidad de formar una generación que guarda la fe. No basta con creer, hay que saber qué creemos, por qué lo creemos para poderlo transmitir íntegramente. No seamos una iglesia más, seamos la iglesia de Cristo. No seamos una iglesia de tradiciones y costumbres, sino una iglesia de convicciones en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto para que esta semilla quede bien sembrada en nuestra mente. No seamos una iglesia más, seamos la iglesia que Cristo quiere. No seamos una iglesia viviendo en tradiciones y costumbres, sino una iglesia de convicciones en la palabra de Dios. Y esto nos lleva, de alguna manera, hasta ahorita hemos visto, 1 de Timoteo se enfoca en ordenar la iglesia, en que la iglesia tenga un orden. 2 de Timoteo, que es lo que acabamos de concluir hoy, que empezamos a ver el domingo pasado, se enfoca en la persistencia del ministro. Entendiendo esto no solamente del pastor, tú y yo también somos ministros, porque ministro lo que significa es siervo, y tú y yo somos siervos del Dios viviente, somos siervos de Cristo. Entonces es una responsabilidad tuya y mía enfocarnos en persistir en la sana doctrina. No solamente es conocerla, sino permanecer en la sana doctrina. Y ahora lo que Pablo le empieza a enseñar y exhortar a Tito es que se va a enfocar en la transformación del carácter a través de la doctrina. Fíjense bien cómo lo estableció Pablo. Primero se enfoca a ordenar la iglesia. A ver, establece ancianos, estructura bien la organización, que ellos enseñen. Este es el marco doctrinal que tú tienes que enseñar. Después le dice a Timoteo en su segunda carta, le dice, mira, ahora lo que ya te enseñé, lo que ya te dije que hay que hacer, replícalo. Hay que replicarlo, que esto pase generación tras generación. Enséñalo. Enfócate en permanecer en esta sana doctrina, en preservarla, en cuidarla. Ahora a Tito, Pablo le dice, esto tiene que transformar la vida de la iglesia.
La sana doctrina nos debe llevar a transformarnos a la imagen de Cristo. No a la forma del pastor, no a la forma del predicador, a la forma de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy en día, y hablábamos y decíamos la vez pasada, que las iglesias se han vuelto pastorcéntricas, se han vuelto lidercéntricas, todo gira alrededor del líder, alrededor del pastor, cuando la iglesia, quien debe gobernar y quien debe mandar es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, en ese sentido, miren cómo empieza diciéndole Tito, y lo acabamos de leer hace un rato como lectura congregacional. Aquí es donde vamos a empezar a ver la transformación que debe causar cuando una iglesia es inundada de la sana doctrina, porque vamos a ser una iglesia saludable. La exhortación a grupos específicos que de alguna manera podemos encontrar. Fíjese bien, empieza diciendo en el versículo 1 a Pablo a Tito, del capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Es decir, no hables otra cosa. No te inventes cosas, Tito. No andes diciendo, es que a mí lo que me parece, es que yo pienso, es que yo creo. No, habla de acuerdo a lo que está con la sana doctrina. No hables otra cosa más. No trates de facilitarle a la gente. La palabra de Dios tiene el poder para convencer al pecador. Pero a la vez también podemos ver grupos específicos en la iglesia. Fíjense bien cómo va diciendo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pero estos grupos, cuando dice aquí anciano, no se está refiriendo necesariamente al ministerio pastoral, sino a la gente mayor de edad. ¿Por qué? Porque después dice, y las ancianas. Entonces, la gente que es mayor de edad, que es madura, entonces está haciendo de alguna manera algo muy específico en cómo debe ser transformado con la sana doctrina la vida de la gente. Y empieza diciendo, los ancianos que sean, ¿qué dice? Sobrios. Que estén sobrios, que estén en sus 5 sentidos, que tengan discernimiento, sean serios. Esto no quiere decir que vamos a vivir toda la vida. No va a poder una persona adulto mayor de repente hacer un ambiente gracioso o algo, no. Está hablando de la seriedad en la formalidad al momento de que está instruyendo a otros, de que está enseñando a otros. Agarra la palabra de Dios con seriedad. Dice, serios, prudentes, ¿sí? Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Recordemos que el objetivo de toda la sana doctrina y lo que nos va a llevar a la unidad es el vínculo perfecto. Y ese vínculo perfecto es el amor. Todo lo que yo haga debe de ser con amor. Si no, no va a tener ningún resultado positivo. Porque si yo nada más quiero decir, yo tengo la sana doctrina y ahorita van a ver y van a volar cabezas de todos estos herejes y falsos profetas, no va a causar el efecto que quiere la palabra de Dios. Con amor tenemos que enseñarlo. Y yo no tengo que pasármela nada más diciendo, sí, pues esos son unos hipócritas. No, con amor siempre. Si yo estoy dándome cuenta que son hipócritas en aquel lugar, si yo estoy dándome cuenta que allá no tienen una sana doctrina y yo también amo a esas personas, mis hermanos, cuando vemos que alguien se está enfermando y que alguien está yéndose a la muerte en lugar de la vida, buscamos rescatarlo y salvarlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar de alguna manera, y es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, dice, sean sanos en la fe, en el amor, y algo sumamente importante, porque a veces decimos, es que no puedo creer que no le entienda si está tan clarito en la palabra de Dios. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo se los explico? Si está tan claro. No entiendo que no les quepa en la cabeza. ¿Cómo se los meto en la mente? Con paciencia. Como dicen, Dalai, tranquilito, te ves más bonito. Entonces, con paciencia exhorta, pero que no seas tú el que hable, que sea Dios el que hable. Es decir, cuando tú te vayas a sentar a corregir a tus hijos, es cierto, como padres tienes la autoridad, pero mejor prepárate. Estudia sobre el tema. Si te quieres hablar sobre la mentira, porque son mentirosos y todos somos naturalmente mentirosos y tendemos a mentir para
para apaciguar a lo mejor la consecuencia que nos puede pasar si decimos la verdad. Entonces, mejor a ver qué dice la Biblia sobre la mentira. ¿Cuáles son las consecuencias si yo soy mentiroso? Y lo más peor, ¿quién es el padre de mentira? Es el diablo. Entonces, hijo, ¿tú eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? No, papá, soy un hijo de Dios. Bueno, pues aguas. Porque si tú vives practicando la mentira, tú no eres del Padre Celestial, tú eres de vuestro padre el diablo, como les dijo el Señor Jesucristo. Entonces, pero que sea Dios que se los diga. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Sean sanos en la fe, con paciencia, con amor, porque eso es lo que va a producir el fruto en la vida de las personas. Recuerden que lo que no regresa vacío es la palabra de Dios. No es tu consejo, no es tu elocuencia, no es tu vana palabrería, no son tus palabras persuasivas, es el poder de la palabra. Entonces, en ese sentido es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Sin embargo, luego le habla a otro grupo. Dice, las ancianas asimismo sean, ¿cómo dice? Reverentes. Estudie esa palabra, por favor, en casa y el próximo domingo la trae. Sean reverentes en su porte, en su forma de vestir, en su forma de ser. Dice, no calumniadoras, no viviendo calumniando a medio mundo. ¿Cuántas personas? No, sí, pero sabes que no, esa mujer es su no. Y manita, y fíjate que no calumniadoras, no esclavas del vino. Y aquí vino específicamente se refiere precisamente a algo que te embriague, porque recuerden que lo que la palabra de Dios busca es que mantengámonos siempre sobrios. Entonces, que vivamos en sobriedad. Aquí le está diciendo lo mismo, que sean sobrias, maestras del bien. Que ustedes enseñen el bien, las personas mayores que puedan haber en una congregación. Pero no se queda ahí. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Qué fuerte está esta parte. Porque entonces tú tienes que ser un ejemplo para ellas, las más jóvenes, de cómo tienen que amar a sus maridos y cómo tienen que amar a sus hijos. Entonces es una responsabilidad. ¿Se dan cuenta que no solamente es la responsabilidad del pastor de ser el ejemplo? No, es de todos. Los ancianos. Aquí ahora les está hablando a las ancianas. Y no solamente esa parte, dice, a ser prudentes también. Es mandado a las ancianas castas, investiguen esa palabra, cuidadosas de su casa. Es decir, sí tiene que haber un cuidado en la casa. Que la casa se mantenga ordenada, se mantenga limpia. No quiere decir que todo lo tiene que hacer la esposa. No, amor, ¿me ayudas? Si ve que el esposo está libre, adelante, vamos a hacerlo, somos un equipo. Hijos, échenme la mano, ¿no? Barran ustedes, trapeen. Yo mientras yo estoy limpiando la estufa, quitándole el cochambre, estoy lavando los trastos y estoy metiendo a lavar ropa, mientras el esposo a lo mejor está cortando el césped en la parte de adelante, no sé. Pero lo importante es que la anciana lo que tiene que procurar es que su casa esté cuidada. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no, ¿qué dice? Sea blasfemada. La responsabilidad de ser ejemplo es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que, eso que es cristiana, ¿ya viste cómo se porta? ¿Ya viste cómo es? ¡Qué barbaridad! No, hombre, si para eso voy a ir a esa iglesia, es lo que le han de enseñar allá y luego nos echan la culpa a los pastores, que es lo que nosotros les enseñamos. Entonces, esa es la parte importante que no debemos de perder de vista en esto. Ancianos, ancianas, pero no solamente se queda aquí, sino que dice también exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ahora va el grupo de los muchachos, las muchachas, los jóvenes, los que todavía no tienen un compromiso mayor a lo mejor de una familia. Pero dice, exhorta a los jóvenes a que sean, ¿qué dice? Pero no solamente eso, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, es decir, lo que predicas, vívelo. No solamente lo compartas y digas, esto es lo que dice la palabra, sí, pero la palabra primero te tiene que transformar a ti antes de enseñarla. Entonces, es lo que está diciendo aquí, dice en la enseñanza, mostrando integridad. Y una vez más maneja la palabra seriedad.
Y dice el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Si están hablando falsamente de nosotros, tú no te preocupes. El hecho de que tú seas ejemplo, que seas íntegro, que seas sobrio, que seas prudente, todo lo que pide el apóstol Pablo aquí, dice, para que el enemigo no tenga nada de qué avergonzarte a ti, de algo de qué señalarte con justa razón y que diga, ay no, si tienen razón, pues ¿qué les digo? Ya perdiste autoridad. Recuerden lo que veíamos sobre didae y didascalia. Precisamente la didae es precisamente el acto de estar enseñando, pero no solamente es el acto, es la autoridad con la que lo estás enseñando. Si no eres íntegro, si no lo vives, no tienes la autoridad de parte de Dios. Entonces, eso es de alguna forma lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a Tito. Entonces, sí nos damos cuenta que ahora lo que Pablo está enfocando es que la sana doctrina debe transformar a todos los congregantes. Todos los que nos congregamos, de todas las edades, tenemos que ser transformados al carácter de Cristo, a su imagen. Entonces, fíjense aquí cómo de alguna manera podemos encontrar que este mensaje es escrito y Pablo le escribe a Tito porque se encontraba en la isla de Creta, y esta isla tenía una de las peores reputaciones en el mundo antiguo. El mismo Pablo cita a un poeta local, Epiménides, diciendo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. O sea, imagínense cómo tenían identificados a los cretenses, ¿no? Entonces, y de ahí dice, es una cultura marcada por la indisciplina, la rebelión, la avaricia y la deshonestidad. Ante esto, la amenaza que se presentaban era falsos maestros, estaban perturbando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas. Porque ¿qué es mejor para alguien que está enseñando? Decirle a la gente lo que quiere oír, para que así, pues, como dicen, aliviane y todo. No, pues no hay ningún problema, me están enseñando, yo salgo tranquilo de aquí. Ahí están las ofrendas, ahí están los diezmos, ahí están esto. Sí, claro que sí, yo participo, yo involucro. Pero cuando la persona empieza a ser confrontada con la palabra, ahí como que ya no les gusta la cosa. No, pues eso no, ya no voy a aportar, ya no voy a dar, ya no voy a servir. ¿Para qué voy a servir? Mira, ¿ya viste cómo dice? ¿Ya viste lo que enseña? Pues si es palabra de Dios, ¿qué más podemos hacer ante la palabra de Dios? Entonces, estas gentes enseñaban, dice, por ganancias deshonestas. Por eso ustedes ven esas mega iglesias grandísimas. Y no solamente estamos hablando por la cantidad de gente, sino por sus edificios, por todo lo que obtienen. No estamos diciendo que no sea bueno tener algo así. Qué padre, aspiraríamos a algo así para poder ayudar a muchas congregaciones más. Pero lo que vamos es, estas personas se envanecen con todo lo que obtienen, con ganancias deshonestas. El peligro era que los cristianos cretenses vivieran igual que los paganos de aquella isla, desacreditando el evangelio. Estaban cayendo en un sincretismo religioso donde estaban empezando a mezclar las doctrinas de hombres con la enseñanza de Cristo, pervirtiendo así el evangelio. Esto motivó a Pablo a escribirle a Tito diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí Pablo vincula la doctrina directamente con el comportamiento que tiene que haber en el hogar y en la sociedad. Entonces, la sana doctrina en Creta era necesaria para poder producir hombres sobrios, mujeres reverentes, jóvenes prudentes y siervos fieles. Porque más adelante dice que los siervos se sometan a sus amos y que no sean respondones. Ay, va otra vez el jefe a decirme lo mismo, otra vez, qué bárbaro. Es que no, tenemos que, Señor, paciencia, ¿no? Serenidad, tranquilidad. Porque la gracia, y luego fíjense bien cómo sigue diciendo el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Obviamente este todo no implica algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Que agraden en todo, dice, a sus amos, que no sean respondones, no defraudando a los amos. Aquí está hablando a nuestros jefes, en este caso, que al fin de cuentas son nuestros amos. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué dice?
Adornen la doctrina de Dios nuestro. Así como vemos este adorno que se ve bonito y cuando lo pusimos, bueno, ya se le ha quitado algunas cositas, pero cuando estaba recién puesto y con el efecto de las luces se veía muy bonito el adorno. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos ese adorno de la doctrina. Que todos digan, wow, qué bonita familia, qué bonitos hijos. Estos entran donde quiera. Y podamos decir además, agarrar y decir, ¿viste cómo se aman esos esposos? ¿Ya viste cómo la ve con esos ojos tan enamorados y cómo se besan? Y mira cómo se abrazan y ve cómo van tomados de la mano. ¡Qué románticos! Eso, adornemos la doctrina de Cristo. Que la gente diga, yo quiero esa vida. Yo quiero vivir así. Yo quiero. ¿Cuál es su secreto? No hay ningún secreto. Si ellos fueran a la palabra de Dios, tienen los mismos elementos para que sus vidas sean transformadas y sus familias sean así igual. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que ver aquí, que la palabra de Dios nos lleva a nosotros, dice, el contexto histórico es el desafío de una cultura. Ahora me pasó a mí. Dice, el desafío que tenía entonces era corregir lo deficiente. Imagínense, a Tito lo mandan para que corrija lo deficiente. Fíjense cómo dice aquí en Tito capítulo 1, pero versículo 5. Le dice el apóstol Pablo, ¿sabes por qué te dejé en Creta, Tito? ¿Sabes por qué te dejé ahí? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego da los requisitos de los ancianos, los requisitos de los obispos. Y no el hecho de que nada más sean requisitos para los ancianos y los obispos, no sea que muchos de estos también nosotros los debemos de tener, sino es que todos. Y de esa manera, de esta forma, podemos encontrar entonces un contraste. El desafío de Tito era establecer iglesias en una cultura donde la gente no tenía un concepto de integridad, donde los falsos maestros en la isla profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban, como dice el versículo 16 de Tito 1. Fíjense bien cómo dice, profesan conocer a Dios, pero ¿qué dice? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Imagínense, ante los ojos de Dios esa gente es abominable. Por eso decía, por cuanto ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, esa gente que vive con un pie en el mundo y todavía se para al frente y habla y hablan sus propias lisonjas, dice la Escritura, y hablan sus propias palabras y puras fábulas y puras... miren, hoy en día la gente se para a dar mensajes motivacionales. Tú escuchas las predicaciones, vamos, tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y Dios te va a aumentar y te va a dar el triple. Tú da y Él te va a bendecir al 100 por 1 y más allá de lo que tú te imaginas. Eso es lo que te están hablando hoy. Tú abres cualquier predicador y terminas hablando de humanismo puro, en lugar de llevar a la gente a Cristo. Puro mensaje motivacional. Hay varios que empezaron a ser famosos porque decían que eran cristianos. Había uno que se llamaba Aviv, o no sé cómo se llama, y te da unos, y tú los escuchas y tú dices, wow, ¿qué dice Daniel Aviv o algo así? Y hasta empezó a dar temas para cristianos y todo. Oye, y en sus videos dice tanta majadería, tantas malas palabras, y tú dices, ¿es en serio? Pero lo más peor, cristianos están yendo a escucharlos, pagan un boleto para ir a escuchar y dicen, no hombre, salí bien motivado. Eso es nada más pura emoción. A la semana se te va a pasar y vas a volver a escuchar y vas a tener que volver a otra conferencia de Daniel Aviv para que vuelvas otra vez a recuperar tu energía y tu positivismo. La palabra de Dios da resultados permanentes, ¿sí? Si nosotros nos mantenemos en la palabra. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, tenemos que ver esta parte. Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los jóvenes, a los siervos, los ancianos, las ancianas. Adornar aquí significa poner en orden o embellecer. Nuestra conducta hace que la doctrina se vea atractiva ante los ojos del mundo, que era lo que decíamos hace rato, que digan, yo quiero la vida que ellos tienen. Esa paz, esa armonía, ese amor que ellos se manifiestan unos a otros. Ahora, Pablo le explica el porqué de esta conducta. No nos portamos bien para ser salvos porque nuestra salvación no es por obras.
y eso lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos sobre la salvación, sino porque la gracia ya nos alcanzó, porque el favor de Dios a través de su gracia, algo que no merecíamos, nos los regaló, nos lo dio, nos los otorgó, nos dijo, tú puedes ser salvo. Y gracias a esa salvación y en agradecimiento a ese sacrificio, que yo fui el que debía haber estado clavado en aquella cruz, a mí fueron al que me debieron haber clavado esa corona de espinas, el que le debieron haber desgarrado con esos latigazos mi carne y quería ser perforada a mi costilla, ese que debía haber sido yo, Él tomó mi lugar. Y en agradecimiento a lo que Él hizo por mí, a lo que Él ha hecho por mí, por eso es que yo hago buenas obras. Por eso es que yo busco ser obediente a su palabra. La gracia nos educa, la gracia no solo salva, nos enseña. La palabra griega aquí es paideu, que significa entrenar a un niño o disciplinarlo. La gracia no es una licencia para pecar, sino un maestro que nos entrena para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Cristo se dio a sí mismo, no solo para perdonarnos, sino para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. La sana doctrina produce un pueblo apasionado por hacer el bien, por obedecer, por preservar y por defender la sana doctrina. Por eso sigue diciendo aquí el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, dice, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, una vez más nos dice la palabra, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, porque somos propiedad de Cristo. Tú ya no te perteneces, tú ya moriste, porque ya hemos sido juntamente con Él crucificados, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y ese Dios nos anhela celosamente. Dice, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Con eso concluye este capítulo 2, el apóstol Pablo. Y después empieza a hablarnos de la justificación a través de la gracia. Entonces la importancia, cómo la gracia nos lleva precisamente, y la importancia de ello para el aprendizaje en Cristo. Ahora, ¿esto a qué nos va a ir llevando a nosotros? Ya vimos la exhortación a grupos específicos. Es decir, la sana doctrina debe llevar a transformar la vida de los congregantes. El fundamento teológico es la gracia. La sana doctrina produce un pueblo apasionado por hacer el bien, por obedecer, preservar y defender la sana doctrina. La autoridad del mensaje. Tito no debía disculparse por decir la verdad. Dice que nadie te menosprecie, Tito. Tú háblalo, enséñalo, exhórtalo, redargúyelos, persuádelos. Tú habla la verdad. Tú enseña lo que ya está de acuerdo con la sana doctrina. No tengas miedo a lo que te digan por enseñarla, por defenderla. Y la aplicación a nuestros tiempos entonces lleva a que el mensaje a Tito es el puente entre conocer a Dios, que eso es teología, y la vida cotidiana. ¿Para qué vamos a seguir conociendo más de Dios? Si el saber que Dios es un Dios santo no me lleva a mí a santificarme. ¿Para qué estamos reuniéndonos muchas veces? ¿Cuántas iglesias se reúnen y se saben de pe a pa los atributos de Dios? Y saben que Dios todo lo sabe, pero viven a como quieren, pensando que Dios no los ve y no los va a juzgar nunca en la vida. ¿De qué nos sirve saber que Dios es un Dios todopoderoso si cuando llega el momento de la aflicción, el momento de la prueba, yo siento que estoy solo y que no tengo poder alguno ni el respaldo de nadie para salir adelante de esta situación? El conocer a Dios nos debe llevar a vivir una vida que refleje que Dios está con nosotros, pero que Dios también está en nosotros. Si nosotros realmente conocer a Dios no nos está llevando a vivir a como Dios nos pide, entonces tenemos que regresarnos cuando empecemos a ver la salvación, a ver si somos hijos. Pero la palabra de Dios debe producir un cambio en nosotros. Si no lo produce, no es porque la palabra de Dios haya perdido efectividad o poder,
es porque tú no estás dejando al Espíritu Santo que obre en tu vida. Tú no estás teniendo un contacto diario con la palabra de Dios. Esto no es agarrar y decir, me tomo un paracetamol para que se me quite el dolor de cabeza y ya, y listo, se acabó. La Biblia no es tu paracetamol, la Biblia es tu alimento diario. Tu alimento diario. Diario tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios, diario. Repito una vez más, no seamos una iglesia más, porque para esas hay un montón, mis hermanos. Seamos la iglesia de Cristo. No seamos una iglesia de tradiciones y costumbres, sino de convicciones en la palabra. Y eso nos lleva a la conclusión en esta mañana de esta parte de lo que es la sana doctrina. Cuando hagas la exégesis para obtener y entender la sana doctrina, fíjate en esto. Si el texto usa didae, pregúntate entonces, ¿cómo está impactando esta enseñanza a quienes pueden oír esto o a quienes están teniendo contacto con esta palabra? ¿Reconocemos la autoridad de Dios en ella realmente? Si el texto usa didascalia, pregúntate entonces, ¿qué verdad específica se está defendiendo aquí? ¿De qué error o enfermedad teológica nos está protegiendo que haya sido ya desvirtuada por el mundo, por esos falsos maestros, por esos falsos apóstoles que hoy en día se están levantando? Entonces, cuando vamos entendiendo esto, ser parte de la iglesia de Cristo no es una membresía pasiva. O sea, no es nada más como decíamos, llego al trabajo, checo, listo, hago lo que hago, me voy y ya cumplí. Ser parte de la iglesia de Cristo no es una membresía pasiva. Nosotros nunca vimos a los discípulos, ni Cristo mismo, que no hacían nada más entre semana, nada más el domingo era el único día que se reunía y hacían algo en la iglesia y es nada más este día, todos los días. Y vemos en la iglesia primitiva, en Hechos 2 dice que todos los días perseveraban y compartían el pan y estaban orando y permanecían en la doctrina de los apóstoles. Todos los días. Yo no soy cristiano nada más los domingos, no soy un hijo de Dios de domingos nada más, como mucha gente lo acostumbra. Hoy me pongo mi vestimenta de cristiano, voy a la iglesia, todo bien, Dios te bendiga, hermano, la paz de Cristo con todos nosotros, y esto acá, y esto allá, me voy, y después ya, listo, pues ya fui, ahora me quito esto, me voy al antro, me voy a esto, me voy acá, y soy como cualquier otro, uno más en el mundo. Recordemos que no queremos ser una iglesia más, queremos ser la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que marcar una diferencia y eso nos va a llevar entonces a que no seamos una membresía pasiva, porque esto es un llamado a ser custodios de la verdad. Una generación que la está despreciando. Tenemos que ser custodios de esa verdad en medio de esta generación que dice la misma palabra de Dios, maligna y perversa. O sea, así lo describe la palabra de Dios. Y es esa generación la que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Y para esto tenemos nosotros que conocer con humildad, obedecer con integridad, enseñar con el ejemplo, preservar y defender con valentía. Repito una vez más para la conclusión de esto, es conocer con humildad. La doctrina no se inventa. La doctrina, la enseñanza de Cristo la vamos a descubrir en las Escrituras. No podemos defender lo que ignoramos. El estudio de la palabra no es una opción para el creyente, es el alimento que garantiza nuestra salud espiritual. Si tú no te quieres engangrenar, necesitas alimentarte bien. Necesitas alimentarte de la sana doctrina. Entonces, ¿cómo vamos a defender lo que ignoramos? ¿Cuánta gente se pone a defender? Dice que ellos convirtiéndose en maestros de la ley no entienden ni saben lo que dicen. Vimos que le decía Pablo a Timoteo. Tenemos que entender para poder defender y no ser ignorantes que nada más defendemos por lo que se nos ha dicho. Obedecer con integridad la doctrina es sana porque produce vidas saludables. De nada sirve tener un conocimiento de Dios perfecto si el carácter está corrompido. La verdadera doctrina se valida cuando nuestra conducta adorna el mensaje de Dios ante el mundo. Cuando enseñamos con el ejemplo, entonces, como Pablo instruyó a Tito, la enseñanza más poderosa es la que se encarna. No enseñamos solo con palabras, sino con una vida que demuestra que la gracia de Dios realmente tiene poder para transformar a un pecador
en un santo. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Preservar y defender con valentía. Vivimos en tiempos donde la comezón de oír está llenando las iglesias, donde la verdad es sacrificada en el altar de la popularidad. El que quiere ser popular tiene que negarse a enseñar lo que Cristo dijo, porque eso no te va a hacer popular. Entonces, de igual manera, la iglesia de Cristo debe ser el baluarte de la verdad, dispuesta a sufrir por la sana doctrina antes que diluirla para agradar a quienes le rodean, para agradar a la cultura. Entonces preguntémonos nosotros, si tú fueras el último ejemplar de la Biblia, debemos de ser Biblias andantes, dice la misma palabra de Dios, vosotros sois cartas abiertas. Nosotros debemos de ser la Biblia caminando, no caminando con la Biblia, debemos de ser la Biblia, el reflejo de este libro en nuestras vidas. Si nosotros fuéramos ese último ejemplar sobre la tierra y tu vida fuera el único comentario bíblico que la gente pudiera leer, ¿podrían los hombres conocer el verdadero camino a la salvación y la santidad a Dios solo observando tus pasos? ¿O estarían leyendo una versión distorsionada y enferma del Evangelio? La sana doctrina no empieza en el púlpito o en una iglesia al congregarse. Empieza desde nuestras casas. Se confirma en tu hogar, en tu trabajo, cuando estás a solas, cuando estás reunido en tu comunidad de fe. Seamos guardianes fieles de la sana doctrina. Y aquí es donde vamos a concluir con el tema que hemos visto, que es la sana doctrina. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que todavía no les haya quedado claro? ¿Qué es la sana doctrina? Ya vimos en dónde podemos encontrar los principios fundamentales de la sana doctrina. Obviamente está en toda la Escritura, pero específicamente la vemos en Pablo a Timoteo y Pablo a Tito. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Nada? Todo quedó bien claro. ¡Wow! ¡Qué padre! Muy bien, mis hermanos, pues realmente seamos hacedores, ¿verdad? Hacedores de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios realmente nos transforme. Mientras más nos expongamos a la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser más santas, ¿verdad? Y vamos a vivir más de manera piadosa. Así como están en su lugar, vamos a orar para concluir con esta enseñanza. Amado Padre, Señor, tú conoces nuestros corazones. Venimos ante ti con esos corazones humildes. Tu palabra dice, Señor, que el corazón contrito y humillado tú no desprecias, Padre. Reconocemos de alguna manera que te hemos fallado, Padre, pero queremos enmendar nuestro camino. Reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad, que en ella podemos encontrar libertad, pero también una luz que va a guiar nuestros pasos. Señor, como miembros de tu iglesia, como miembros, Señor, de tu cuerpo, nos presentamos hoy con la disposición genuina de ser vasos útiles para tu honra. Señor, nos estamos mostrando con una disposición para conocer tu verdad con profundidad. Ayúdanos, Señor, síguenos guiando con tu palabra. Que seas tú el que nos hable cada domingo, que seas tú el que nos hable en cada oportunidad que tengamos de tener contacto con tu palabra. Y de esa manera, Señor, nos rindamos delante de ti, rindamos nuestro intelecto a tu sabiduría. Señor, pero que también podamos enseñar con fidelidad y pureza tu palabra, para que otros encuentren en la sana doctrina el camino a la vida eterna. Obedecer, Señor, tus mandamientos de manera íntegra, permitiendo que la doctrina transforme nuestro carácter y no se quede solo en conocimiento. Señor, ayúdanos a preservar la fe. Ayúdanos a preservar la sana doctrina que tú nos has entregado a través de tu palabra, sin añadir ni quitar nada de lo que tú ya nos has revelado. Ayúdanos a defender con valor y amor la sana doctrina frente a cualquier error, para que tu iglesia permanezca siempre, Señor, saludable y fuerte. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Danos el discernimiento para distinguir la verdad del error y la fuerza para vivir de acuerdo a los principios que nos has dejado en tu palabra. Que no seamos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros, siendo transformados día a día
a su imagen. Que cada una de nuestras acciones, palabras y pensamientos, Señor, sea un adorno para tu doctrina, para que el mundo vea a Jesús a través de nosotros y solo tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien.